Bienvenidos a otro capítulo más. En el anterior nos hemos quedado hablando de los arrays. Vamos a continuar hablando de esto y vamos a ver unos cuantos métodos más. A diferencia de otros lenguajes, cuando creamos un array, tenemos que decir de qué tipo va a ser. Pues un array de enteros, un array de string. En Ruby no es necesario decírselo. Es más, podemos tener un array que sea de tipo un elemento de tipo entero, otro elemento un float, otro elemento un string, etcétera. La manera de crearlo es igual que un array normal de enteros. Antes de hacer nuestros pequeños programitas para comprobar el lenguaje Ruby, vamos a comentar qué es la consola interactiva Ruby, que para estas ocasiones nos puede venir bastante bien. La consola interactiva Ruby nos ayuda a interactuar con nuestra aplicación. Esto puede ser bueno a la hora de hacer consultas a la base de datos, porque nos va a devolver instantáneamente el valor de retorno. Vamos a ejecutar una consola interactiva y vamos a ver qué sencillo es. Abrimos una consola y simplemente ponemos IRB y ya estamos en nuestra consola interactiva de Ruby. Vamos a crear un array pues de nombres y va a ser string. Vemos que a la hora de crear un array de string tardamos un poquito, ¿vale? Porque tiene una estructura, las comillas, el nombre, las otras comillas, coma, que se puede tardar, si son bastantes elementos, pues un poquito. Ruby tiene una utilidad para no tardar tanto en crear este tipo de array siempre que sean de string, que es el siguiente: nombres 2, igualamos, porcentaje, w, abrimos llaves, que no es lo mismo que el corchete, y vamos a poner todos los nombres. Y esto es lo mismo. ¿Dónde me dice el error? Llave y llave. Nombre 2. Ahora, el espacio. Me ha creado simplemente lo mismo. Un método interesante es cómo podemos insertar ya un array creado. Es con las teclas de menor y decirle nombres 2, que si no nos va a dar el error. Pues que le vamos a añadir al array nombre 2, pues Juan. Y ya lo he añadido directamente. También podemos borrar como nombres 2. El método borrar. ¿Y qué método vamos a borrar? Pues Juan. Y así, si mostramos nombres 2, ya no nos sale esto. También podemos en la máquina, en la consola interactiva de Ruby, podemos crear bloques. Le podemos poner nombres 2.each do, ponemos nombre y acabamos en end y no solo ejecuta. Aquí vemos como nos ha puesto un asterisco con que espera más acciones. Y aquí acabamos con end y ya no recorre todo nuestro array. Vale, ¿qué métodos también interesantes podemos tener? Pues, por ejemplo, cuando tenemos un array de números, este array, podemos llamar a un método que es ordenar y no lo ordena. Este método lo ordena, pero no lo cambia, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a llamar a números, va a tener el mismo orden que tenía al principio. Luego también podemos decirle qué tamaño va a tener. Length. Me dice que tenemos 3 elementos.
Le podemos decir también que me devuelva el primer elemento y el segundo elemento y el último elemento. Tiene más métodos, pero nos quedamos con estos que nos pueden ser de utilidad para más adelante. Y hay otro bloque que es bastante, es una iteración, es iterativo. Por ejemplo, le vamos a decir que 10 veces ejecute número. Si no le ponemos, vamos a poner no. Va a ejecutar 10 veces del 0 al 9, que van 10, esta acción. Vale, vamos a pasar con los hash. Los hash es parecido al array. La diferencia es que tenemos una llave que contiene un valor. Vamos a verlo. Persona. Pues nombre, esta es la llave. ¿Y qué valor va a contener? Pues un igual, símbolo de mayor y el valor. La llave y el valor. Hay que separar por comas, menos el último elemento, los demás llevan comas. Apellido. Y aquí hemos acabado nuestro primer hash. Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a crearlo en la máquina Ruby, Virtual Ruby. A ver si lo podemos copiar. Vale, sí, no lo ha dejado. ¿Cómo puedo llamar al dato que tiene nombre? Pues persona, abro corchete, 2 puntos y le pongo persona, que lo está escribiendo en mayúsculas, 2 puntos y le pongo la llave. Y me va a devolver el valor que tiene, en este caso Santiago. Aquí lo tenemos, Santiago. También podemos crear un bucle con que me devuelva la llave y el valor. El bucle, ¿cómo podemos crear el bucle? Pues persona.each do y lo ponemos llave y valor. Lo podemos llamar como queramos, ¿vale? En vez de key le podemos poner otro nombre y en vez de value le podemos poner otro nombre. Pues muéstrame, siempre que lo ponemos entre comillas tenemos que mostrar así la variable. Me va a mostrar la llave, 2 puntos y el valor, la llave, y acabamos. Ay, he cometido un error. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí se me han olvidado las comillas. Vale, vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis claro, que he cometido un pequeño error. Aquí lo vemos. Aquí pongo la llave, que es apellido, nombre y edad, y aquí el valor, Moreno Santiago 23. Pues con esto vamos a finalizar este capítulo y simplemente en el siguiente vamos a empezar a crear nuestra aplicación con bases de datos. Vale, y lo último que os digo es, para salir de la máquina iterativa de Ruby hay que poner exit
Espero que les esté gustando esos capítulos y me podéis realizar los comentarios que queráis. Hay un usuario que me ha comentado si vamos a ver algo de base de datos. Como acabo de decir, sí que lo vamos a ver. Incluso intentaré llegar a realizar una red social con Ruby para que veamos que no es tampoco muy complicado. Muchas gracias y un saludo.